sea este un homenaje a uno de los pioneros del Taekwondo en Norteamérica, Europa y por supuesto México, Gran Master Yat Huan, quien nació el 3 de julio de 1931 y murió en compañía de sus seres queridos el 29 de junio del año 2017. Requiem para un pionero del Taekwondo. Yat Huan nació el 3 de julio de 1931 en Sinju, durante la ocupación japonesa en Corea del Sur, con el nombre de pila de Sai Jin-wan, un apellido honorable y rico en cultura e historia coreanas. Su padre, Wan Na-pal, y su madre, Park Hun-hae. Su padre era gobernador del condado designado por los japoneses y la familia debía mudarse cada 2 años a otro distrito para evitar que el gobernador Wan desarrollara apoyo o poder local que pudiera amenazar a las fuerzas gobernantes. El entrenamiento de artes marciales de Yat Huan fue diverso, habiendo logrado competencia en kendo, judo, karate, hapkido y taekwondo. Ser el niño nuevo en la escuela repetidamente trajo muchos desafíos al joven Sai Ji Huan. Los chicos de la escuela lo pusieron a prueba y lo obligaron a luchar para protegerse. Se volvió fuerte, listo para eso, bueno para eso. A la edad de 9 años sus padres lo inscribieron en un internado. Aquí es donde su espíritu y habilidad natural llamaron la atención de uno de los maestros japoneses. El chico lo conocía solo como sensei, pero este maestro no era un maestro de escuela ordinario, era un ronin, un samurái sin maestro. El maestro había sido criado y entrenado para ser un guerrero samurái, pero Japón había prohibido a los samuráis y su forma de vida. Sin embargo, no dejó de lado su arte. El maestro recibió un permiso especial de sus superiores japoneses para entrenar al niño. Entrenó diligentemente día tras día, dejando el kendo y a su sensei solo cuando su familia se vio obligada a mudarse nuevamente. Afortunadamente, la Segunda Guerra Mundial terminó poco después. Los japoneses abandonaron Corea y sus dos tíos regresaron de Japón a su tierra natal. Uno de estos tíos, Sun-kyu, se convirtió en profesor de educación física en la nueva escuela de Wang. Su tío, Wang Sun-kyu, era además el jefe de fuerza de policía de Pusan y fue una gran influencia en el amor de Yat Huan por las artes marciales y lo acicateó en su formación, requiriendo una práctica constante e intensa. Sun-kyu y su hermano Jong-kyu se habían convertido en expertos en karate y judo durante su tiempo en Japón y enseñaron estas artes marciales a los estudiantes coreanos. Sai Jin entrenó incesantemente hasta el final de la escuela secundaria, principalmente en sesiones privadas con sus tíos, pero él estaba decidido a aprender aún más. Cuando un tío regresó a Okinawa, Wang consideró mudarse allí para entrenar, pero era ilegal que los coreanos viajaran a Japón y él tuvo que haber entrado de contrabando. De esa manera, durante sus veranos juveniles, regresaba a visitar a diferentes instructores en distintas partes de Corea del Sur. Él llegaba, pedía permiso al maestro y luego, de inmediato, los mejores estudiantes lo ponían a prueba. Al igual que en el patio de la escuela, la prueba siempre fue una pelea. Si Yat Huan peleaba lo suficientemente bien, lo que solía ser el caso, el maestro le permitía unirse a su escuela para entrenar. Con estas oportunidades de aprender, sus habilidades se sumaron al repertorio mortal que Yat Huan estaba adquiriendo, junto con las artes del kendo, el judo y el karate. Sai Ji-wan también se hizo experto en el uso de muchas armas, incluidas el nunchaku, el bastón, el kama, la tonfa, el sai y las estrellas arrojadizas. Nada parecía eludir la búsqueda de excelencia y maestría de Yat Huan en las artes marciales. En 1945, Yat Huan comenzó a entrenar en la escuela Junmu Kwan, más tarde Jido Kwan, en Pusan. Los tiempos eran difíciles en Corea. Era imposible salir a la calle sin meterse en una pelea. Todos querían probar algo, decía Master Yat Huan. Un violento malestar civil estalló debido al vacío de poder y las facciones en guerras comenzaron a luchar en las calles. Huan no se involucró demasiado políticamente en ese momento, pero el caos y el peligro de la vida en Corea dieron como resultado muchas peleas serias para él. Yat Huan se defendió, pero lo más importante, sobrevivió. Cuando estalló oficialmente la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur en 1950,
A Yat Huan aún le faltaban un par de años para unirse a las Fuerzas Armadas, y sin decírselo a su padre, fue a una oficina del gobierno y convenció al empleado del ejército de Corea del Sur. La artimaña tuvo éxito, y al informar a su padre de sus acciones, este no estaba enojado, sino orgulloso, orgulloso de que su hijo pequeño quisiera luchar por su país y su libertad. Debido a las habilidades de lucha de Wang y su comportamiento poderoso, inmediatamente después de su ingreso al ejército coreano y sin ningún entrenamiento formal, fue asignado a un equipo guerrillero y enviado directamente detrás de las líneas enemigas. Su misión era salvar a los soldados estadounidenses que habían sido capturados por los norcoreanos. El equipo del oficial Sae-ji Wang salvó vidas cuando se colaron en las cárceles y campamentos de Corea del Norte y rescataron a los cautivos. Sin embargo, solo unos pocos del equipo de Wang sobrevivieron a estas misiones altamente peligrosas. Cuando pidieron más suministros y hombres se les negó y en cambio se les dijo que se reportaran a la séptima flota de los Estados Unidos. Un buque de guerra estadounidense los recogió y los llevó al sur, donde Wang permaneció entre los cuarteles estadounidenses durante un tiempo para transferir los conocimientos adquiridos tras las líneas enemigas. Pero Yat Huan estaba impaciente por ver más acción y pidió ser reasignado al ejército regular. Después de 6 meses de entrenamiento fue comisionado como primer teniente y se unió a sus compatriotas en el campo de batalla. Finalmente, en 1953 terminó la guerra en Corea. Yat Huan viajó a los Estados Unidos. Yat Huan emigró a los Estados Unidos en 1957 para adquirir una educación y, sobre todo, para controlar su nueva vida como civil. Wang había sido capitán en el ejército coreano. Hizo la difícil transición hacia la paz y hacia un nuevo país. La escuela fue difícil para mí al principio, admite Wang. No fue hasta que ingresó a la escuela de posgrado en la Universidad de Sam Houston en Texas que lo académico se volvió más fácil y sus clases de artes marciales después de la escuela se hicieron más grandes. Dejó a Sam Houston con un título en criminología y llegó a la Universidad de Oklahoma para continuar sus estudios. La vida en Estados Unidos fue difícil para Wang, especialmente al enfrentar el prejuicio racial extremo con el que se encontró en ese momento. Los asiáticos eran tan discriminados como los negros y Oklahoma tenía una población asiática relativamente inexistente en ese momento, a la que acudir en busca de apoyo. Sentía que vivía en el fondo de la sociedad. El padre de Yat Huan vino para una estadía prolongada en los años 60 a los Estados Unidos. Y antes de su regreso a Seúl, su padre le preguntó si regresaría a Corea. Wang, sin embargo, estaba decidido a quedarse en los Estados Unidos. Entonces su padre le pidió que hiciera una promesa, que si se quedaba en Estados Unidos enseñaría artes marciales. El padre vio una gran oportunidad para que su hijo enseñara la cultura, la historia y la filosofía de Corea a los estadounidenses. Wang nunca consideró la posibilidad de enseñar artes marciales para ganarse la vida en los Estados Unidos. Había aprendido artes de lucha serias para sobrevivir en Corea. Los estadounidenses no necesitaban aprender estas cosas, no era necesario en su país moderno y pacífico. Sin embargo, le había hecho esa promesa a su padre y no la iba a romper. Abrió su primera escuela en Oklahoma en la década de los 60. Wang seleccionó la ciudad de Oklahoma como centro de su Instituto de Artes Marciales debido a su ubicación central en el país norteamericano. Primero enseñó a estudiantes varones, en su mayoría jóvenes. El entrenamiento fue extremadamente duro y no era un lugar para la mayoría de los niños o mujeres, aunque eso cambió con el tiempo. Yat Huan se ganó el respeto y la confianza de la comunidad estadounidense de artes marciales al principio de su carrera docente. Lo hizo peleando en torneos abiertos de Estados Unidos. A la fecha, solo un puñado de instructores coreanos ha corrido este riesgo y ha mostrado sus habilidades en el ámbito público. Además de Wang, estaban David Moon, Byung Jung-ju y Hee Cho. Wang se hizo famoso en el mundo de las artes marciales. Incluso Bruce Lee, a su llegada a California, llamó para presentarse, preguntando si podían entrenar juntos cuando Wang visitara California, como hacía habitualmente. Se conocieron, discutieron y se hicieron amigos, manteniendo correspondencia durante muchos años. Cuando Bruce le pidió a Wang que interpretara un papel en una de sus películas, Wang se negó.
Yat Huan fue el capitán del equipo nacional de Taekwondo de los Estados Unidos y abrió el camino hacia un segundo lugar en el primer campeonato mundial de Taekwondo en 1973. Su reputación creció, al igual que el tamaño y el número de sus escuelas. En 1978 organizó y fue anfitrión del segundo Campeonato Mundial de Taekwondo ITF. Este tuvo lugar en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, con la participación de 21 países y 320 competidores. Este campeonato de la ITF amplió la participación a las competidoras femeninas para ser la primera vez en la historia en cualquier campeonato del mundo en el que se realizaban combates entre damas. Nunca buscó la fama y desaconsejó que se le prestara ese tipo de atención. En cambio, además de dirigir sus propias escuelas, criar 4 hijas y mucho más tarde un hijo e hijastros, viajó sin cesar enseñando y apoyando a estudiantes, instructores, escuelas incipientes y establecidas y competencias en todo el país, así como en México y Europa. Literalmente, miles de estudiantes de artes marciales se han entrenado y probado con Yat Huan y han sido inspirados también por este hombre. Yat Huan creó la Federación Internacional de Artes Marciales y fue figura destacada de las artes marciales en los Estados Unidos y en todo el mundo. Certificado como instructor maestro internacional por la Federación Mundial de Taekwondo desde 1972, seleccionó, formó y dirigió los equipos de Taekwondo de los Estados Unidos y sus entrenadores para el primer Campeonato Mundial de Taekwondo de Corea del Sur. Organizó el Campeonato Mundial de Taekwondo ITF en Oklahoma City y fue anfitrión del Campeonato Abierto All American de Taekwondo y Karate en Oklahoma durante 36 años. El gran maestro Yat Huan es considerado un pionero del Taekwondo de los Estados Unidos, siendo uno de los primeros coreanos en traer las artes marciales al país que llegó a amar. Recibió el premio Pionero de la Sociedad de Grandes Maestros de Taekwondo de Estados Unidos en el año 2008. De instructor a instructor. El propósito central del Taekwondo es el desarrollo de seres humanos con mentes y cuerpos sanos que encuentren o creen paz y armonía en sus vidas y en el mundo que los rodea. Los subobjetivos incluyen protección de uno mismo contra aquellos que deseen un daño corporal, desarrollo de los músculos, equilibrio y control que le da a uno dominio sobre su ser físico, aumentando y estimulando la agudeza de la mente, aumentar el nivel de confianza en sí mismos de los practicantes y ayudar a los hombres a armonizar las necesidades de sí mismos y de la sociedad. Como instructores, nuestros motivos, habilidades y herramientas deben estar en todo momento dirigidos hacia esos fines. Le pido que examine su compromiso personal con el Taekwondo y con su instrucción. ¿Hasta qué punto sus metas personales como instructor de Taekwondo coinciden con el propósito central y las metas de Taekwondo? En la medida en que parte buscando dinero, fama o seguridad política como resultado de la enseñanza de Taekwondo, también lo es el grado de deterioro del Taekwondo. La mayoría de los instructores que originalmente se propusieron cultivar Taekwondo, sin duda, fueron motivados por convicciones honorables, tal vez aspiraciones de vivir como hombres modelo, de altos estándares morales y por los principios de la justicia y de impartir su conocimiento y comprensión del camino a los demás. Hay mucha evidencia, sin embargo, de que la codicia, el deseo de fama y o la seguridad política han desviado a muchos instructores de objetivos más nobles. La comercialización y politización que persiguen ha creado dudas y una sensación de burla sobre el Taekwondo. Con el tiempo, debemos evitar que nosotros mismos y los demás degraden el Taekwondo, enfocándonos en sus objetivos y trabajando hacia ellos, porque como instructores de Taekwondo o como maestros, como muchos afirman, tenemos un deber con nuestros estudiantes, así como nuestro país. Debemos detenernos y reevaluar nuestra misión, estudiar más profundamente y volver a una posición mejor establecida y más legítima como instructores de Taekwondo. De instructor a instructor, Yat Huan. El gran maestro Yat Huan falleció el 29 de junio del 2017 rodeado de seres queridos, amigos, estudiantes
y los increíbles médicos y enfermeras del North Oklahoma Heart Hospital. Su servicio se llevó a cabo el lunes 3 de julio del 2017 a las 4 de la tarde en la iglesia bautista Capitol Hill en Moore.